Muy bien, buenos días nuevamente a todos. Vamos a iniciar con la jornada de este día. Espero que estén bien, espero que su familia se encuentre bien de salud y siempre recordarnos que hay que orar entre todos para poder salir de esta dificultad en la que se encuentra nuestra sociedad, ¿verdad? Externo a cada uno de ustedes un cordial saludo y es un gusto enorme poder verles, a algunos poder escucharles también. Así es que voy a tener una presentación para que podamos ver sobre la guía de lectura que tenemos en esta semana, ¿verdad? Así es que me dicen por favor si logran visualizar la pantalla que estoy compartiendo. Melissa, ¿logra visualizar la pantalla? No, profesor, a usted lo veo. Muy bien, gracias. Ahora Entonces, sí, Yo sí lo veo. ahora sí. ahora, ahora sí, muy Sí, bien. Entonces creo que vamos a hablar un momentito sobre la importancia social y económica de las remesas y posteriormente vamos a hablar también sobre los tres órganos del Estado, que es un tema también muy importante. Vamos a iniciar haciendo una consulta, ¿verdad? Para quien quiera responder, o quizá yo lo voy a elegir, a Erika, Alessandra. Erika. ¿Cuál cree usted que es la importancia social y económica de las remesas en nuestro país? Ay, profe, no sé. Muy bien. ¿Algún conocimiento qué son las remesas, Erika? No, profe, por eso mismo no les sabría decir cuál es la importancia. Muy bien, no se preocupe, entonces ya lo va a conocer. Le vamos a preguntar ahora, vamos a ver, Fernanda Herrera, ¿nos puede decir por favor su percepción? ¿Conocemos qué son las remesas? Muy bien, que creo que no, quizás no escuchó. Ah, dice por acá, es el envío que se hace, dice. Muy bien. Es el envío de dinero, ¿verdad? Esas son las remesas. Las remesas son la ayuda que nosotros recibimos de nuestras familias que se encuentran en el extranjero. Pueden estar en Estados Unidos, en Italia, en algún país más de Europa, pueden estar en Canadá, pueden estar en cualquier región del mundo. Entonces, cuando ellos nos envían dinero, a eso se le llama remesas. Comprendido. Entonces, esa ayuda económica o esas remesas tienen una gran importancia social y económica para las familias salvadoreñas, ya que estas remesas son aportes, ¿verdad?, que los migrantes establecen con sus familias del país de donde salieron. Entonces, esto es importante porque es un dinero que llega directamente a las familias que lo necesitan. Entonces, por eso es que temáticas como la migración en estudios sociales son imprescindibles estudiarlas, debido a que la migración también tiene efectos en la economía del país, ¿verdad? Pueden haber efectos positivos y negativos. En este caso, las remesas son un efecto positivo de esa migración que tienen nuestros familiares a otro lugar. Y fíjense que en la guía de lectura hay unos datos, ustedes lo pueden leer, no sé si ya descargaron la guía de lectura, si no, no hay problema porque estamos cubriendo la clase en este momento, pero me quiero tomar el tiempo para hacer una investigación en la web. Vamos a buscar algunas noticias relevantes que estén a la altura de este momento de la situación de emergencia que tiene nuestro país. Pero vean, desde el año 2004, según un informe de desarrollo humano, el 25% del total de hogares de El Salvador recibieron remesas, las cuales ascendieron a 2.548 millones. Miren, o 2.548 millones. Eso fue en el 2004. ¿Se imaginan que para el año 2020 esto quizás se triplica? Ya vamos a ver una noticia relevante en cuanto a la ayuda que está recibiendo nuestro país.
Pero también con respecto a la pandemia, hay algunas desventajas al recibir esas remesas. Por ejemplo, hay familiares de nosotros que no están trabajando debido a la situación de emergencia a nivel mundial. Recordemos que la pandemia es un problema a nivel mundial, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo ahorita con la situación del COVID-19. Entonces, en ese informe también dice que en los departamentos como La Unión, Cabañas, Morazán y San Miguel, el porcentaje de receptores supera el 30%, mientras que en los departamentos de La Paz y Aguachapán, menos del 15% de los hogares recibieron remesas. ¿Qué significan estos datos? Imagínense, del 2004, de que lugares del oriente de nuestro país son los que más remesas reciben de sus familiares. Y en la zona central y occidental son los que reciben un poco menos de remesas. Eso fue en el año 2004, ¿verdad? Eso ya ha cambiado. Así es que vamos a ver ahora en tiempo real una noticia de la actualidad, cómo se están comportando el envío de las remesas, ¿verdad? Veamos entonces. Vamos a escribir por acá en el buscador de Google, y esto que estoy haciendo quiero que ustedes también lo hagan. Es parte de la investigación que ustedes deben de tener como estudiantes activos que están preocupados por su proceso de investigación. En el ensayo que yo envié la vez anterior, les decía que todos los estudiantes deben de tener un compromiso en la autoformación, y esta es parte de la autoformación. Entonces, vamos a buscar las remesas en El Salvador en las noticias, ¿verdad? Noticias relevantes en el buscador de Google, y vamos a ver qué periódicos nos envían. Muy bien, veamos, acá ya tenemos algunos resultados. Dice por acá, envío de remesas estarán exentos de cobros adicionales. Miren, el 2 de mayo del 2020. ¿Qué significa? Cuando se envían remesas hay un cobro que se hace por enviar esa remesa, ¿verdad? Se les cobra a las personas, perdón, se les cobra a las personas que envían remesas, pero están proponiendo de que las remesas en este tiempo no van a tener cobro adicional. Eso también es importante debido a la urgencia que tenemos en los países, ¿verdad? Pero también hay aquí otra noticia muy alarmante. Y voy a abrir esta página. Dice: Centroamérica reflejaría una disminución, ¿verdad? Una caída en las remesas por efectos del COVID-19. Vean qué noticia esta también más interesante de acuerdo a la realidad nacional, ¿verdad? Centroamérica reflejaría una caída en las remesas. ¿Qué significa? Hay diversas problemáticas en los países que envían las remesas. Y aquí está la foto, ¿verdad? En la cual pues se muestra que hay también negocios que están cerrados, ¿verdad? Las barberías no funcionan tampoco algunos puestos de venta de ropa, comida rápida, por ejemplo las ventas de tortas, de hot dogs, no están funcionando, ¿verdad? Entonces significa que las personas en este momento tienen mayor necesidad para poder comprar alimentos, pero la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, sus siglas son SICA, dice que pueden haber escenarios críticos si la economía sigue paralizada, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues se han emitido otras medidas para la contención de la pandemia, ya que se ha elevado algunos casos. Es preocupante, ¿verdad? Pero si se toman en cuenta las medidas, esa curva puede disminuir, ¿verdad? Ya no estaría al alto, sino que en una disminución. Entonces, ¿cómo las remesas pueden beneficiar al país? Pues en primer lugar, fíjense que si no se envían remesas, ¿verdad? Dice por acá algunas estimaciones, dice Guatemala, El Salvador y Honduras reflejarían una pérdida en las remesas por 4.800 millones este año y 5.084 millones en 2021. Vean, esas pérdidas son casi igual a los que se reflejaban en el año 2004, ¿verdad? Un poco menos. Miren, el año 2004. O sea que están por encima de lo que recibíamos en ese año. O sea que hay una caída en esa percepción. Podría existir esa caída. ¿En qué consideran ustedes que nos puede afectar?
No sé quién quisiera participar. ¿En qué considera que nos puede afectar la caída del envío de remesas a nuestro país? Si no, le vamos a dar el tiempo. Está Paola López. Dame. Paola López, ¿en qué cree que puede afectar la deficiencia en el envío de remesas a nuestro país debido a esta situación de COVID-19? Si no se encuentra Paola López o alguien quiere participar, lo puede hacer. Muy bien. Vamos a ver que se han escrito acá en el chat. Bueno, en la pregunta anterior, Jennifer decía que es el envío que se hace de una cosa de una parte a otra, ¿verdad? En este caso, Jennifer, cuando yo les preguntaba qué eran las remesas, esa cosa es el dinero, ¿verdad? Es el efectivo que nuestra familia envía al país de donde ha salido hacia el extranjero, ¿verdad? Muy bien. Gabriela Rodríguez, ¿tiene alguna opinión? ¿Qué sucedería con nuestro país si hay una caída de esas remesas? Profe, yo pienso de que afectaría la economía del país porque algunas personas dependen, por ejemplo, que les mandan sus familiares, ya sea de Estados Unidos o de otros países. Muy bien, gracias. Afectaría la economía y eso es muy verídico. Hay personas que no trabajan. Por ejemplo, hay mayores de edad que solo tienen a un hijo en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier parte de Europa. Entonces, esas personas solo dependen del envío de remesas de sus hijos, de sus familiares, ¿verdad? Entonces, habría una dificultad económica. Y también las remesas, fíjense que benefician al desarrollo económico del país, ¿verdad? Todas las remesas que vienen a nuestro país nos afectan a todos los ciudadanos, ¿verdad? Porque también tiene que ver con el Producto Interno Bruto. O sea, todas esas remesas que vienen, las personas la gastan dentro del país. Por ejemplo, si a mí me envían $100, un ejemplo, yo tengo que comprar comida. ¿A quién le voy a comprar? A la niña Toñita que vende verduras. Entonces, ¿a quién le queda una ganancia? A la niña Toñita, ¿verdad? Entonces, esas ganancias también ayudan al desarrollo económico de nuestro país. Muy bien. Bueno, por acá dice Minor, la mayoría de familias salvadoreñas subsisten gracias a esas remesas. Si se da esa caída, la mayoría o quizás todos nos veríamos afectados. En efecto, Minor tiene toda la razón, ¿verdad? Nos afectaría a todos. Dice Gabriela, afectaría la economía. Muy bien. También Anthony dice en la economía. Excelente, ¿verdad? Dice Cristian, pues pienso que afectaría en la parte económica, ya que algunos familiares dependen de su familia que está en otro país. Excelente. Algunas familias, dice Erika, con pocos recursos dependen de las remesas que se mandan. Por lo tanto, esta crisis, las familias estarían en una mayor pobreza. Así es, Erika, muy de acuerdo. Dice Brandon, yo siento que sí afectaría, porque como dicen, la mayoría de familias dependen de ella. ¿Correcto, Brandon? Y Lourdes dice, pues muchas familias dependen de las remesas. Excelentes comentarios, muchachos. Muy atinados. Muy bien. Entonces, si ustedes hacen parte de su espíritu investigador y buscan en las noticias en Internet, se darán cuenta que las remesas sí tienen una gran importancia social y económica para nuestro país, ¿verdad? Afectaría al Producto Interno Bruto también y eso nos dañaría, por decirlo así, la economía y el desarrollo de nuestro país. Bien, veamos entonces otra noticia sobre las remesas para ir cerrando ya esta temática. Vamos a ver por acá esta, muy bien.
Esta me llamó también la atención. Envío de remesas estará exento de cobros adicionales. Los descuentos estarán disponibles durante mayo. Distintas empresas acordaron unirse a la medida. Muy bien, ¿qué significa? Que las empresas que son encargadas de enviar dinero, como Western Union, a través de transacciones de bancos, entonces van a quitar el cobro adicional al envío de remesas, porque ven la necesidad, y esto es bueno, ¿verdad? Ven la necesidad de los países receptores de esas remesas económicas que envíen. Entonces dice acá, los salvadoreños en el exterior que envían remesas hacia El Salvador no tendrán que pagar cobros adicionales por transacción, anunció la comisionada presidencial Carolina Recinos. Miren, eso también es una noticia importante para la economía de nuestro país, ¿verdad? Muy bien, continuemos entonces con el texto que tenemos. La migración, usted sabe también de que es para muchas familias una inversión en algún momento, pero esto es relativo, ¿verdad? La migración también trae algunas consecuencias. Por ejemplo, en la migración muchas personas fallecen en el camino. A través de la migración ilegal, en ocasiones los secuestran, pueden sufrir torturas, secuestros, daños psicológicos. Entonces, algunas familias ven como una inversión, ¿verdad? Más accesible o más fácil. Por ejemplo, yo me voy para Estados Unidos y no me importa que aquí sea policía, no me importa que sea profesor, no me importa que sea abogado. Algunos se van porque piensan que van a encontrar una mejor vida en Estados Unidos. Lastimosamente, la mayoría de casos no es así, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, dice por acá también el texto que el dinero que las familias reciben en concepto de remesas es destinado en su mayoría al consumo y a la mejora en las condiciones de vida. Entonces, en algún momento esas remesas son utilizadas para construcción también de viviendas, son utilizadas para pago de estudios. ¿Cuántos de nosotros nos vimos beneficiados con la ayuda de un familiar para poder estudiar, verdad? Entonces, las remesas tienen un efecto, si lo vemos de la forma adecuada, un efecto positivo para la economía del país. Ahora bien, conocemos que hay abusos también al recibir esas remesas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que se acomodan a solo recibir remesas y no se preocupan por encontrar otras fuentes de ingreso. Entonces, esas son las desventajas de las remesas. Muy bien, quiero escuchar ahora alguna opinión, dos opiniones sobre esta primer temática de las remesas. ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor, dos personas? Si no, trato de hacerlo aquí al azar. Mientras se ponen de acuerdo, ¿verdad? Quien quiera participar o se animan. Voy a leer aquí rapidito algunos chats. Creo que comprenden que es difícil leerlos todos, pero voy a tratar de hacerlo rápido, ¿verdad? Dice por acá, vamos a ver. Dice, sí afectaría en la parte económica porque hay muchas familias que dependen de ellas, afecta la economía directamente a las personas que dependen de eso, es decir, que se mantienen de las remesas, afectaría en la economía porque hay muchos que dependen de remesas, por ejemplo, gracias a las remesas pagan cuotas, sus casas y colegiaturas. Excelente, muy buen comentario, ¿verdad? Dice, Grecia, profe, acabo de leer que durante el mes de marzo las remesas sumaron 440 millones, un 11% menos que el periodo del 2019. Ah, muy bien, Grecia. La felicito por su espíritu investigador. O sea que cayeron las remesas también. Y esto creo que es gracias, ¿verdad?, al virus que está propagado a nivel mundial, ¿verdad?, por la falta de empleos en el exterior. Dice también Eric, por eso es que las migraciones tienen pros y contras, puede salir como Dios quiera, si le pasa algo al inmigrante o si llegan con bien al país que emigró. Correcto, ¿verdad? Hay muchas problemáticas en la migración, hay muchos peligros en la migración, ¿verdad? Y dice Crisia, profe, siento que una desventaja sería que las personas se acostumbran a que reciban remesas todo el tiempo, pero algún día se da un problema y no tienen otra fuente de ingreso y se quedan en la pobreza ya que no supieron aprovechar el dinero de las remesas. En total acuerdo, Crisia. No hay que ser acomodados, ¿verdad? Hay que buscar cómo poder
tener también entradas para nuestra familia, aunque en este tiempo de emergencia todos estamos conscientes que es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense los vendedores ambulantes, ¿verdad? Tienen ese problema que ahorita no tienen de dónde obtener esos ingresos. Y lastimosamente se observan aquí dos elementos primordiales. Uno es traer dinero para comer y otro es traer el virus a la familia. Entonces hay un problema moral, quizás por decirlo de esa manera, ¿verdad? A veces hemos escuchado comentarios de que no hay que salir para nada, pero el problema es que hay personas que necesitan salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, la recomendación es tener todas las precauciones ante esta pandemia, ¿verdad? Es de ser precavidos, es de usar lentes, es de usar mascarilla, hasta también los médicos dicen usar gorra porque también previene que pueda quedarse en el cabello también el virus, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad en nuestro país, por eso se prevé que Latinoamérica sea muy golpeado por esta pandemia, pero nosotros confiamos en Dios que no va a ser de esa manera, ¿verdad? Muy bien, escuché que alguien abrió su micrófono, si quiere dar una opinión de 10 segundos. Adelante, Grecia, veo que abrió su micrófono. Sí, buenos días, profe. Mire, Buenos yo días. pienso que las remesas familiares es una gran ayuda para las personas porque gracias a esto pueden subsistir algunas personas mientras buscan algún tipo de empleo, han establecido negocios, incluso algunas personas hasta han comprado alguna casa. Entonces, no solo también ayuda a la economía de El Salvador, pero también tiene una desventaja que hay personas que creen que solo con las remesas van a subsistir cuando se tienen que esforzar para encontrar otra forma de ganar dinero. Muy bien, excelente, gracias. Grecia, muy atinado también su comentario, ¿verdad? Lo importante no es ser acomodados, como les decía, ¿verdad? Sino que también reconocer el gran esfuerzo que hacen nuestras familias por tratar de enviar un poco de dinero a nuestro país. Excelente. Una última participación, comentario. Buenos días, profe. Briana o Abigail, ¿quién? ¿Puedo opinar? Sí. Buenos días. Bueno, mi opinión es de que yo pienso que aún, como dice, ¿verdad? No acomodarse con eso de las remesas, pero igual, como dijo Abby, hay personas que vivimos de eso, como de pagar la colegiatura y todo eso, o sea, no es como, tenemos que, a ley, se podría decir, tener que recibir eso para poder vivir el transcurso de esta cuarentena. Igual. Muy bien, excelente, gracias y muy buena participación también, ¿verdad? Fíjense que las remesas sí tienen muchas ventajas para nuestro país, pero ustedes lo han expresado muy bien, es de ser conscientes también, ¿verdad? De que no solo de remesas podemos sobrevivir aquí, ¿verdad? Sino que es necesario poner también de nuestra parte. En algún momento una remesa puede ser de bendición para tener un micronegocio, no sabemos, ¿verdad? Un pequeño negocio. Y esas remesas pues van a servir para poder invertirlas y crear nuestro propio remesa y ayudarnos también nosotros. Muy bien, vamos a dejar ese tema hasta ahí, ¿verdad? Creo que ya vieron la guía de lectura, estábamos con las remesas y hay acá una pregunta. ¿Por qué las remesas son fuente de divisas? ¿De qué forma benefician las remesas al país en general? ¿Qué es lo que estamos discutiendo en este momento? Y el punto de reflexión, ¿las remesas ayudan a disminuir la pobreza? Argumenta tu respuesta, ¿verdad? Entonces, ahí estamos también con una reflexión. Usted puede hacerla de forma personal, ¿verdad? ¿Cree que ayudan a disminuir la pobreza? Tiene que reflexionarlo y pensarlo para usted mismo. Muy bien.
cerramos entonces ese tema porque es importante hablar de las remesas en tiempos de emergencia también. Recuérdese que es importante la compra de alimentos en este momento porque no es permitido salir, ¿verdad? Y por eso también, si se dio cuenta, el gobierno vio esa necesidad, aunque pueden haber críticas también por haber entregado esos bonos de $300. Habían familias que sí lo necesitaban, pero quizá también habían familias que no lo necesitaban así de forma de emergencia, ¿verdad? Pero para todos siempre hay puntos de vista y pues por el momento sabemos de que Dios nos está ayudando para poder salir adelante en esta situación de emergencia, ¿verdad? Así es que hay otro tema en la guía de lectura que es un tema también muy importante y tiene que ver con la actualidad. Por eso he elegido estos temas para poder tratarlos en vivo con ustedes, porque son temas que nos ayudan a comprender la realidad social en que estamos desarrollándonos. Entonces, el otro tema es los órganos del Estado, ¿verdad? Los tres poderes del Estado. Así es que vamos a hacer siempre una pregunta inicial. Le vamos a consultar cuáles son los tres órganos del Estado. Así de forma rápida. Creo que ya la mayoría tiene la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a preguntar a Brandon Aparicio. Buenos días. Díaz. Los tres órganos o poderes del Estado, ¿cuáles son, Brandon? Sé que son el órgano legislativo, el judicial y el tercero no me acuerdo. Solo sé que solo son esos dos más uno, pero no me acuerdo cuál es el otro. Va, excelente, te felicito. Muy bien, Anthony también ya respondió la pregunta, lo felicito. Andrea, Minor, Elisa, Darling, Crisia y Daniela, los felicito, ¿verdad? Ya respondieron. Los órganos o poderes del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esos son los tres poderes del Estado. Y es necesario que haya una separación de los tres poderes del Estado para no caer en un gobierno autocrático, ¿verdad? Si se recuerdan parte de los contenidos de la democracia y la autocracia. Entonces, la democracia es el poder que reside en el pueblo. El pueblo o la mayoría tiene el poder de elegir, ¿verdad? Y en cambio, la autocracia significa que los gobiernos hacen lo que se les pega la gana, lo que está a su antojo, y allí no hay una separación de los tres poderes. Entonces, los tres poderes del Estado tienen que estar separados, ¿verdad? El órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. El órgano ejecutivo o poder ejecutivo lo tiene el presidente de la República con sus ministros. El órgano o poder legislativo lo tiene la Asamblea Legislativa con sus diputados. Y el órgano judicial, ¿verdad? Lo tienen todos los elementos que ayudan para que se dé la justicia en nuestro país. Ahí están los juzgados, jueces, todos esos elementos que permiten que se cumpla las leyes en nuestro país. Muy bien. Entonces, muchachos, hay normas constitucionales para estos tres poderes del Estado. Cuando hablamos de normas constitucionales, significa que están escritos en la Constitución de la República de El Salvador. Y una norma constitucional es la cúspide del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa? Que se debe de cumplir. La Constitución se debe de cumplir. Entonces, si ahí hay parámetros para el funcionamiento de los tres poderes del Estado, se deben de cumplir. Había un pensador llamado Montesquieu que decía que estos tres órganos del Estado tienen que estar separados, ¿verdad? Porque si no, si los tres están unidos, entonces nos convertimos en un Estado autocrático, en el cual las decisiones solo son tomadas por el Ejecutivo y los demás órganos, como están a favor, no se van a interponer ante alguna decisión que sea errónea, ¿verdad? En este caso, si el Ejecutivo toma una decisión que considera para él correcta,
viene el órgano legislativo y dice, no, esto es inconstitucional, no lo puedes desarrollar. Entonces está debatiendo esa ley que el Ejecutivo está proponiendo. O también el órgano judicial dice, no, esa ley no está basado o no está con base en la Constitución de la República. Entonces, eso no es posible hacerlo, ¿verdad? Y así sucesivamente el órgano judicial puede decir algo, el Ejecutivo no va a estar en contra, el legislativo no va a estar en contra. O el legislativo puede proponer una ley, el ejecutivo no le da la validez, ni el judicial, ¿verdad? Entonces, cuando todos se ponen de acuerdo, ahí está la democracia, porque están haciendo las leyes de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República de El Salvador. Vamos a ver por acá el libro de texto en bachillerato, para que podamos tener una percepción pictórica, ¿verdad? Para poder ver algunos elementos de los órganos del Estado. Muy bien. Entonces vamos a ver por acá. Muy bien, aquí tengo el marcador, se me había escapado. Bueno, entonces, mientras trato de buscar el marcador que tenía, continuemos con la guía de lectura que les asigné. Entonces, fíjense que la Constitución es la fuente de todas las demás leyes, ¿verdad? O sea que en la jerarquía que tenemos está la Constitución de la República. De ahí surgen otras leyes, ¿verdad? De ahí surgen, por ejemplo, los códigos municipales que ya se rigen a través de la Constitución. Y todos, ¿verdad? Todas esas leyes se derivan de la Constitución. Por eso cuando surge alguna ley, dicen, esa ley es inconstitucional. Creo que algunos de ustedes ya han escuchado esa palabra, ¿verdad? Inconstitucional, o sea, que no está con base a la Constitución. Vamos a ver algunas normas que establece para cada poder del Estado. Le voy a pedir por favor a Minor que me lea el órgano ejecutivo. Órgano ejecutivo. La dirección de las finanzas públicas, aprobar o vetar todo proyecto de ley, sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas ejecutar. Muy bien, gracias Minor. Entonces, el órgano ejecutivo dice que tiene esa dirección de las finanzas, ¿verdad? Él puede aprobar o puede vetar todo proyecto de ley. Entonces, ¿quién está en el órgano ejecutivo? El presidente, los ministros, los viceministros. Por eso es que usted ve que en las noticias sale, no voy a aprobar esa ley, voy a vetar esa ley, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos viendo esa separación de los tres poderes del Estado. Cuando la Asamblea Legislativa propone una ley, viene el órgano ejecutivo o la Presidencia de la República y dice, esta ley sí la podemos aprobar o esta ley no la podemos aprobar, ¿verdad? Entonces, ahí está esa función o facultad del órgano ejecutivo. También está otro órgano que es el órgano legislativo. Le vamos a pedir, por favor, a Jocelyn Lisset que nos ayude a leer. Órgano legislativo. Lo que dice, órgano legislativo, decretar su reglamento anterior, decretar el presupuesto de ingresos e egresos de la administración pública, recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros y aprobarlo o desaprobarlo. Muy bien, gracias. Entonces el órgano legislativo es los diputados que están en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ellos decretan el reglamento, decretan presupuestos y también reciben informe del presidente, ¿verdad? Y ellos lo aprueban o desaprueban. Cada finalización o cada cierto tiempo hay también un informe de labores del órgano ejecutivo. Entonces el órgano legislativo se encarga de aprobarlo
o desaprobarlo, ¿verdad? Y también el órgano legislativo se encarga de hacer leyes, ¿verdad? Y llevarlas a un voto, ¿verdad? Si todos los miembros, diputados, están de acuerdo, entonces las leyes se promulgan, ¿verdad? Eso es importante también reconocerlo. A forma de repaso, acuérdense, órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministro, órgano legislativo, la Asamblea Legislativa y los diputados, y por último veamos el órgano judicial. Y le vamos a dar el tiempo a Anthony Tuccinardi, por favor, léalo. Órgano judicial. Muy bien. Gracias, Anthony, no te preocupes. Le vamos a pedir entonces a Andrea Mabel Palma. Ayúdenos, por favor, con la lectura del órgano judicial. Órgano judicial. La protesta de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo y otras que determine la ley, la facultad de autorregularse, vigilar que se administre pronta y cumplida justicia. Muy bien, gracias, Mabel. Entonces vean, el órgano judicial, aquí están todos los jueces, fiscales, ¿verdad? Está todo ese aparataje jurídico para hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces, este órgano judicial, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, está dentro del órgano judicial porque tiene esa potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En pocas palabras es, por ejemplo, cuando alguien ha cometido delito, ahí está el órgano judicial atento con base a la Constitución para poder juzgarlo y aplicarle las penas que están explícitas en las demás leyes de nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se dedica el órgano judicial? A velar porque se cumplan las leyes en materia constitucional, o sea, que se decreten leyes que estén bajo los principios de la Constitución de la República. En lo civil, ¿verdad? Por ejemplo, hay un código civil. Fíjense que hay, en el código civil dice que necesitamos pagar el derecho de tránsito, ¿verdad? De transitar por la vía pública. En el código civil, ya cuando somos con mayoría de edad, cuando trabajamos también a veces nos piden ese derecho, ¿verdad? Y se cancela también. Cuando hablamos también en materia civil, tiene que ver con los matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Es importante reconocer también esa institución del matrimonio a través de lo civil. Lo penal, mercantil, lo penal son las leyes ya que tienen que ver con el encarcelamiento, con penas más duras. Lo mercantil, los negocios, ¿verdad? Hay un código mercantil también en nuestro país que guía a todas las empresas a que puedan declarar la renta, por ejemplo, a que puedan declarar impuestos, ¿verdad? Laboral también, todos los docentes, todos los médicos, todos los ingenieros, todos los abogados que trabajamos, ya sea en una empresa pública o privada, tenemos nosotros un derecho que nos guarda, que nos protege, es el derecho laboral, en la cual los patronos están obligados a cumplir con nuestros derechos laborales, ¿verdad? También hay derecho agrario, derecho de lo contencioso administrativo y otras que determine la ley, ¿verdad? Entonces es importante también reconocer el trabajo del órgano judicial. Si ustedes se dan cuenta, están divididos cada una de esas actividades y cada poder del Estado tiene la facultad de juzgar en esa área que se le ha sido asignada, ¿verdad? Significa que en algún momento el órgano ejecutivo va a estar de acuerdo con el órgano legislativo y con el órgano judicial. Eso no hay ningún problema, siempre y cuando, les decía, esté con base a la Constitución. Aquí está lo que decía Montesquieu y los tres poderes del Estado. Le voy a pedir a alguien que nos lea y ya casi vamos finalizando la clase. Quiero decirles que con ustedes no he sentido el tiempo. Si se dan cuenta, ya casi llevamos 50 minutos. Yo tenía programado media hora, pero me gusta estar trabajando con ustedes, me gusta que participen, ¿verdad? Ya casi finalizamos.
Le vamos a preguntar entonces, vamos a elegir a Eduardo Salinas, si nos está escuchando. No, no está en la llamada, dice por ahí. Vamos a ver, Paola López, si nos ayuda por favor a leer Montesquieu y los poderes del Estado. Muy bien, quizás tiene dificultad. Carlos, dice por acá, Carlos quiere participar. Vamos a ver. Muy bien, entonces le vamos a pedir de favor. Vaya, quien abrió el micrófono, ayúdenme por favor entonces. Montesquieu y los poderes del Estado. Cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Montesquieu consideraba imprescindible la separación de poderes del Estado, el ejecutivo del legislativo y ambos del judicial. Esta separación ha sido asumida y aplicada por todos los gobiernos democráticos posteriores. El objetivo del pensamiento político de Montesquieu, expresado en el espíritu de leyes, es elaborar una física de las sociedades humanas. Su modo, tanto en contenido como metodología, está más en la línea de lo experimental que lo especulativo. Muy bien, muchas gracias. Entonces podemos observar que Montesquieu, ¿verdad?, hace esa explicación de que es necesario que esos tres poderes del Estado estén separados, porque si no él lo llama de que el monarca, dice, o el Senado, en este caso el presidente, ¿verdad?, haga leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Imagínense que, por ejemplo, un presidente, ya sea el actual, haga una ley que diga de que él va a permanecer en el poder o en la presidencia durante 10 años más, esa ya estaría atentando contra la Constitución de la República de El Salvador, aunque tal vez alguna gente diga está bueno, tal vez otra diga no, no es correcto, ¿verdad? Porque se autoproclamaría, entonces en pocas palabras sería un gobierno autocrático o dictatorial, existiría una dictadura, ¿verdad? Entonces por eso Montesquieu dice que hay que separar esos tres poderes, ¿verdad?, para que puedan tener o debatir alguna ley que se quiera poner y que vaya en contra de la democracia del país. Entonces es importante esa separación. Y para finalizar, es importante, para continuar, es importante también reconocer que en nuestro país existen también mecanismos de participación ciudadana, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando también de la democracia, es una democracia participativa. Y cuando hablamos de participación ciudadana local, estamos hablando de las alcaldías, ¿verdad? Las alcaldías. A través de la alcaldía nosotros podemos participar también. Podemos hacer llegar, por ejemplo, alguna propuesta a las alcaldías para mejorar, ¿verdad? Y esto ayuda a la democracia, por eso es importante la participación ciudadana. Es importante también que existan formas de participación ciudadana como los cabildos abiertos. Los cabildos abiertos son, por ejemplo, el alcalde cita a las personas al parque, por ejemplo, para que expresen las necesidades que tienen en su comunidad. Eso se llaman cabildos abiertos y es parte de un mecanismo democrático, ¿verdad? Es muy importante también reconocerlo. Otra forma de participación ciudadana también son las ADESCO o las Asociaciones de Desarrollo Comunal. También ayudan a participar y a fomentar la democracia en nuestro país. Y otras son las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Todo esto, esta participación ciudadana, esa separación de los tres poderes del Estado para que se dé la democracia en nuestro país,
ayuda a que exista un desarrollo humano. Y ese desarrollo humano son 3 elementos importantes. En primer lugar, tener una vida larga y saludable. Vaya pensando si lo tenemos, ¿verdad? Mire, desarrollo humano a través de la democracia, a través de la participación ciudadana, a través de un Estado democrático. Vivir una vida larga y saludable. Ese es el punto número 1. Adquirir conocimientos. Punto número 2. Y tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida óptimo. Entonces, si nosotros consideramos que estamos en un nivel bueno de desarrollo humano, tenemos que cumplir con esos 3 elementos. Vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida óptimo. A partir de esos parámetros, nosotros podemos decir que somos un país o una comunidad democrática con alto índice de desarrollo humano. Analicemos y pensémoslo, ¿verdad? Y el reto, el challenge para esta semana, algunos me preguntaban, profe, ¿y no nos va a dejar challenge? Es que escribamos en unas 10 líneas en comentarios, escribamos si considera que en nuestro país existe democracia, punto número 1, ¿verdad? Considera que en nuestro país existe democracia, ¿por qué? Y punto número 2, considera que nuestra comunidad tiene un alto índice de desarrollo humano, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Entonces ese es el challenge, que ustedes puedan responder esas 2 preguntas. Muy bien. Y para finalizar, queridos estudiantes y muy inteligentes y participativos, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? Pregunta para un niño quizás de 3er grado después de haber recibido la clase, ¿verdad? Así es que le vamos a preguntar, vamos a ver así al azar. Puntos regalados. Cris y Alejandra, bueno, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? El órgano ejecutivo, judicial y legislativo. Excelente, gracias Crisia. Y le vamos a preguntar ahora a María José. María José, me da gusto saludarla. Me dice, por favor, ¿quién integra el órgano ejecutivo? El presidente y los diputados. Gracias, María José, presidente, vicepresidente y ministro, ¿verdad? Muy bien, gracias. Y le vamos a preguntar, vamos a ver, Carlos Francisco Guzmán, ¿quién integra el órgano legislativo? No está Carlos Francisco, entonces Christopher García. Muy bien. Quizá tiene problemas. Fabiola. Fabiola, ¿quién integra el órgano legislativo? La asamblea, por ejemplo, los diputados. Excelente, Fabiola, la felicito, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos esos puntos. Me preguntan aquí, ¿cuáles son las preguntas del reto? Vaya, las preguntas del reto, como se los decía, es si nuestro país es democrático. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Es nuestro país democrático? Sí, no, ¿por qué? Y la otra pregunta es si consideramos que en nuestra comunidad o nuestro país tenemos un alto índice de desarrollo humano, siempre tomando en cuenta los 3 aspectos fundamentales que la gente aspira a conseguir, ¿verdad? Vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida óptimo. Ese es el challenge, Brandon, de este día, ¿verdad? Número 1, si vivimos en un país democrático. Número 2, si su comunidad o país tiene un alto índice de desarrollo humano. Máximo, para cada pregunta, 10 líneas, máximo. Muy bien. Entonces, para finalizar, el punto de reflexión. ¿Cuál es tu opinión sobre el pensamiento de Montesquieu y los 3 poderes del Estado? ¿Cuál es tu opinión?
Así es que, chicos, pueden escribir esto en su cuaderno si lo desean, esas preguntas, el challenge, o en comentarios también. Yo con mucho gusto les voy a dar lectura, ¿verdad? Gracias, Minor. Dice por acá una pregunta sobre lo que está pasando en nuestros días. Dice, el Ejecutivo está violentando algunos artículos de la Constitución para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños. El órgano legislativo no está de acuerdo con esto y opina que no se le puede restringir los derechos constitucionales a la población. ¿Qué opina usted sobre eso? Muy bien. Gracias, Minor. En realidad es una respuesta muy personal, ¿verdad? Muy personal. Y es importante reconocer los derechos humanos fundamentales de la persona, y dentro de los derechos fundamentales de la persona está el derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, si hay un código de salud en nuestro país que especifica que es posible tomar medidas necesarias para hacer cercos sanitarios en alguna región, si está pegado a alguna ley, no hay ningún problema, Minor, porque están salvaguardando la salud de las personas, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Están salvaguardando la vida de las personas apegadas a un código de salud. Y los códigos están también reflejados a través de la Constitución de la República. Esa es mi opinión muy personal, Minor. Ahora bien, si hay una falta en los derechos humanos, por ejemplo, que un policía te vaya a pegar porque andas fuera comprando medicina o comprando alimento, cuando es una persona adulta, entonces sí se debe de aplicar la ley para juzgar a ese policía que te está violentando tus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, no te van a pegar por ir a buscar alimento. Entonces ahí el policía está cometiendo un acto irregular, un acto ilegal, está violentando tus derechos. Por eso el Ejecutivo, ¿verdad? El Ejecutivo está retomando, no está violentando artículos de la Constitución, sino que se está basando en elementos de la ley, ¿verdad? El Código de Salud de nuestro país. Entonces, por eso es que están en discusión también el órgano legislativo con el órgano ejecutivo, y eso es muy sano, ¿verdad? Es muy sano. Es importante también reconocerlo, es de tener una perspectiva más legal para poder emitir una opinión más responsable con respecto a ese punto, ¿verdad? Pero mi opinión, como te digo, al salvaguardar nuestra vida, pues estaría adecuado. Te voy a poner un ejemplo. En Suiza, Suecia, están utilizando un punto que es dejar salir a todas las personas, pero el problema es que se están disparando los casos de COVID-19, ¿verdad? Entonces tal vez alguien podría decir, ¿tienen derecho a trabajar? Sí, sí, están abriendo los negocios, pero ¿qué sucede con el derecho a la salud también? Si está creciendo el número de fallecidos, ¿verdad? Entonces, considero que están en un dilema moral, ético y moral muy difícil, Minor, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y considero que Dios tiene que dar esa sabiduría para poder hacer lo mejor, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, como te digo, yo prefiero que me digan, usted no puede salir fuera de su municipio, a que me digan usted puede salir donde quiera y que luego regrese contagiado de esa enfermedad, ¿verdad? Ese, como te digo, es un punto de vista muy personal, pero felicito por tu pregunta, muy bien elaborada, ¿verdad? Excelente. Si es que dice por acá Minor, nuevamente, exactamente, además la Constitución explica el régimen de excepción que se puede aplicar, tiene toda la razón, y sobre la autorización que le dio el presidente a los policías y soldados para disparar a integrantes de pandilla en caso de defensa propia o defensa de la población, en su criterio, ¿está bien? Bueno, y Gabriela Dayana dice, exactamente, profe. Gracias, Gabriela. Minor, para ir finalizando ya con esta parte de comentarios, y me gusta muy bien las preguntas, te felicito. Cada país tiene su propia legislación, cada país. Si nuestra Constitución lo permite, pues ahí tiene que ver cada
persona que está enfrente del órgano judicial para poder pues dirimir o aceptar esas disposiciones. Si tú te das cuenta, en países como Estados Unidos es permitido la fuerza letal siempre y cuando el policía se ve en dificultades. Imagínate, con un cuchillo le disparan, ¿verdad? Y no hay ningún problema porque la constitución de ese país los protege. Ahora es de ver qué dice nuestra constitución, porque también se pueden cometer errores de abuso de autoridad, por ejemplo, en la cual se pueden violentar muchos derechos. Imagínate un policía que tenga algún problema de enojo, un problema psicológico, porque podría existir con tantas dificultades, presión psicológica que hay en este momento, y que le dispare a una persona solo porque está protegida por algún decreto, entonces no es posible realizarlo, ¿verdad? Pero si la Constitución lo permite y lo amerita, nosotros nos regimos por la Constitución y, como te digo, cada país tiene sus propias leyes. Cada país tiene sus propias leyes. Lo importante es siempre estar vigilantes de los derechos, pero eso les corresponde a las personas encargadas de esa área de derechos humanos, la Fiscalía de la República y todos los órganos judiciales de nuestro país, ¿verdad? El órgano judicial. Muy bien, entonces, chicos, creo que allí vamos terminando la clase. Ha sido un gusto poder servirles. Se me fue el tiempo inmediatamente. Creo que es más que satisfactorio estar frente a ustedes, así en vivo, ¿verdad? Les agradezco mucho. Esta semana ha sido una prueba piloto con las clases de Skype. Gracias por poner atención, por tener apagados sus micrófonos. Gracias por participar. Les extraño, les aprecio mucho y primero Dios, un día volvamos a estar en nuestras aulas para estar de forma presencial. Así es que un gran saludo para ustedes. Cuídense, espero que haya sido de su agrado este momento de contenido de nuestra clase, ¿verdad? Así es que les aprecio mucho. Nos vemos, primero Dios, posteriormente. Saludos a todos. Adiós, profe, tenga buen día. Gracias, igual, cuídense.